les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 2. Entonces viste a Geto Suguru mientras recogía a Megumi de la escuela. Un suspiro sonó desde el otro lado del teléfono. ¿Estás seguro de que no estabas alucinando? No estaría fuera de lo posible para ti. Te lo estoy diciendo. Nunca confundiría a Suguru con otra persona. Fue él. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Gojo estaba sentado en su oficina, con las piernas apoyadas en su escritorio y recostado en su silla. Había bloqueado su calendario con el pretexto de que estaba en una reunión importante con la sucursal de Malasia, lo cual era técnicamente cierto, pero honestamente, solo necesitaba tiempo para enloquecer después de evitar la escuela de Megumi durante más de 2 semanas, dejando que la niñera lo recogiera y lo dejara. Finalmente lo obligaron, incluso lo arrastraron, de regreso a esa escuela, nada menos que por un niño de 6 años. Esa mañana, Gojo se había despertado y un niño le tocaba la mejilla una vez más. Papá. Cuando abrió los ojos, Megumi lo estaba mirando fijamente. ¿Tú también vas a estar ocupado hasta tarde hoy? No lo sé. Gojo se había limpiado la visión borrosa de sus ojos. Tal vez. Entonces no vas a llevarme a la escuela otra vez. Gojo observó el serio puchero de Megumi, mientras fingía desinterés de una manera con la que Gojo estaba tan familiarizado. Si a eso le sumamos la culpa que sentía Gojo por no haber visto tanto a Megumi estos últimos días, solo había una respuesta que podía dar. Por supuesto que sí, Megumi. De hecho, hoy voy a terminar muy temprano, así que estaré allí para recogerte y luego podremos comer algo dulce. Gojo revolvió el cabello de Megumi y sonrió suavemente mientras el puchero de Megumi se fundía en una expresión neutral, que bien podría ser una sonrisa para ese niño. Entonces, ¿cómo podría no recoger a su hijo? Especialmente cuando pasó el resto de la mañana charlando sobre dónde deberían ir después de la escuela para Loteo. Megumi. Fue peor de lo que había pensado. Cleary, dejar a su hijo solo sin la presencia de su padre lo había llevado a la locura y, sin embargo, algo apretó el corazón de Gojo. Es por eso que ahora Gojo estaba atrapado torturándose a sí mismo y había sucumbido a humillarse frente a su amigo. Incluso se había probado 3 conjuntos diferentes esta mañana. Mirando su camisa azul claro, ligeramente desabotonada y planchada que llevaba actualmente, todavía no estaba seguro de que hubiera sido la elección correcta. Geto es simplemente profesor en una de las escuelas primarias más prestigiosas de Tokio. La voz profunda desde el otro lado del teléfono devolvió a Gojo al momento presente. Gojo recogió el pisapapeles de su escritorio, lo arrojó y lo atrapó. Ja. Nanami, obviamente es profesor, pero ¿por qué? ¿Por qué esta escuela? ¿Por qué yo? Después de un momento, ¿crees que todavía me recuerda? Estás lloriqueando de nuevo, Gojo, reprendió Nanami. Y deja de hacer pucheros. Gojo suavizó el puchero que efectivamente había adaptado. ¿Por qué no le preguntas? Es casi estadísticamente imposible que te haya olvidado. Pero eso lo hace mejor o peor. No dejamos las cosas exactamente en la mejor nota. Yo me fui y él eligió lo que hizo. Mientras hablaba, Gojo bajó las piernas del escritorio y se sentó erguido. Dios, odiaba ponerse tan serio, tan triste. Hizo que sus apenas visibles feromonas se agitaran y buscó su colonia en su escritorio y se la roció sobre sí mismo. Un suspiro sonó desde el teléfono. Gojo, ¿debería ir? No tienes que hacer eso. Sé que no debo pedirte que hagas horas extras. Nanami se burló como si fuera a contar esto. Otro suspiro. No pienses demasiado con ese cerebro tuyo, Gojo. Es solo una coincidencia. Incluso podría ser una agradable coincidencia si no actúas como un idiota. Bueno, ya te has quejado bastante. Tengo que ir a hacer un trabajo de verdad. Dile al niño que te saludo. Con eso Nanami terminó la llamada siempre al grano. Gojo sonrió, contento de que al menos alguien nunca cambiara. Nanami tenía razón, no había nada de qué estresarse. Justo iba a recoger a su hijo. Eso es todo. Y si viera a un maestro en la escuela de su hijo, bueno, eso sería todo. Todo estaría bien. Geto Suguru estaba disfrutando de un raro momento de consuelo.
El salón de clases que ocupaba finalmente quedó en silencio mientras los niños disfrutaban de su almuerzo en la cafetería. Una rareza, ya que el espacio alfombrado normalmente estaba repleto de voces agudas, juguetes y la capacidad de atención dispersa de niños de 6 y 7 años. Geto solo había estado en esta escuela primaria durante un mes y anteriormente solo había enseñado a niños un poco mayores, pero no podía decir que no disfrutaba la adorable energía frenética de este grupo. De hecho, había estado esperando este nuevo trabajo desde que se le presentó la oportunidad por primera vez hasta el año pasado. Geto había estado enseñando en una escuela primaria diferente, no tan prestigiosa, en Tokio, pero cuando se enteró de esta vacante a través de su compañero de secundaria y amigo, Aibara, aprovechó la oportunidad. No solo el salario era increíble, sino que también tenía la opción de traer a sus propios hijos gratis, lo que le permitió superar todo el proceso de solicitud. Los padres podían ser estresantes, todos insistían en que su hijo necesitaba cuidados especiales, y los estudios académicos eran rigurosos para un grupo tan joven, incluso tenía que dar una clase exclusivamente en inglés durante 1 hora cada día, pero el ambiente general era muy acogedor. Especialmente para alguien como él. También ayudó el hecho de que inmediatamente se había llevado bien con el director, otro alumno de su escuela secundaria, Iori Utaime, quien se tomó su tiempo enseñándole los entresijos. Geto estaba agradecido de poder vivir una vida tan pacífica, poder olvidar algunos de los momentos menos tranquilos de su vida. O al menos intentarlo. Geto volvió a sus notas, preparando la lección de la tarde, cuando finalmente fue interrumpido por el creciente sonido de niños hablando y riendo. El sonriente Geto se levantó y abrió la puerta del salón de clases, dejando entrar su tesoro. «Hola, niños». «Hola Geto-senpai», respondió la sinfonía de voces agudas. «Sentémonos todos juntos en el medio». Geto guió a los niños hasta la alfombra y se sentó él mismo en la silla, ligeramente elevada por encima de esas pequeñas cabezas. Todos se sentaron obedientemente y esperaron las siguientes palabras de Geto. Geto observó sus caritas sonrientes. Bueno, la mayoría de ellos estaban sonriendo como de costumbre. El pequeño rugrat de pelo negro llamado Megumi siempre parecía estar contemplando la seriedad de la vida. Estaba bastante callado, excepto cuando hablaba de su papá. En esos casos, Megumi se iluminaba y su rostro casi estallaba en una sonrisa. Una vez, cuando Geto acababa de empezar, estaba acompañando a los niños a su lección de gimnasia, cuando 2 de las niñas estaban charlando en voz alta sobre su nuevo maestro, él. Geto había optado por ignorarlo, ya que la mayoría de sus comentarios eran tontos, como lo largo que tenía el cabello o que tenía 2 piercings grandes. Pero entonces uno de ellos dijo: «Es la persona más alta que he visto en mi vida». En ese momento, la pequeña Megumi que había estado cerca la interrumpió en voz alta. «¿De qué estás hablando? Mi papá es mucho más alto. Es un gigante. Más alto que todos los demás. Voy a llegar a ser tan alto como mi papá». Geto tuvo que esforzarse mucho para ocultar la sonrisa que había crecido en su rostro. Divertido por este niño, en otra ocasión, habían dado la vuelta al círculo, hablando de cuáles eran sus meriendas favoritas, como ejercicio matutino para que los niños se acomodaran. Como esperaba Geto, cuando llegó el turno de Megumi, una vez más elogió a su padre. «Me gusta la pasta que hace mi papá, es el mejor cocinero del mundo. Ha estado en Italia. De ahí es de donde proviene la pasta». Una pausa. «Ayer quemó mi cena, pero fue un accidente». Ahora, mientras los niños se sentaban en círculo, Geto los dividió en parejas y les pidió que intentaran resolver algunos acertijos, que en realidad eran una forma secreta de preparar a los niños para las fracciones. Aunque no es que fueran más sabios, Geto caminó por el salón de clases, registrándose y ayudando en lo que podía. Cuando vio a 2 de los niños luchando, se agachó cerca de ellos y les mostró cómo empezar, elogiando su progreso hasta el momento. Mientras Geto llegaba al otro lado de la habitación, listo para ayudar a 2 chicas que se habían echado a reír en lugar de trabajar en el rompecabezas, de repente escuchó gritos detrás de él: «Lo estás haciendo todo mal. ¿Por qué? Es más divertido de esta manera». «¿Divertido? Se supone que esto no debe ser divertido. No creo que sepas lo que estás». «Oye». Geto se giró a tiempo para ver a Megumi empujando a uno de los otros estudiantes al suelo.
Geto suspiró, era Itadori Yuji, un Spitfire de cabello rosado que probablemente era el polo opuesto de Megumi. Reía constantemente y rebotaba en la pared a Geto, le sorprendía constantemente que de alguna manera esos dos también fueran amigos cercanos. Yuji se estaba poniendo de pie cuando Megumi lo empujó de nuevo, es divertido. No me presiones más o te presionaré. Itadori respondió y Megumi simplemente se burló, algo que Geto no sabía ser todavía un niño de su edad. Yuji se levantó y, sin pausa, empujó a Megumi. No es divertido. Cuando parecía que Megumi se estaba preparando para tomar represalias, levantando y juntando sus dos puños, Geto rápidamente se acercó y colocó una mano sobre los hombros de cada uno de los chicos Megumi. Yuji. Ustedes dos, a lados opuestos del salón de clases. Yuji miró a Geto con grandes ojos de cachorro, mientras Megumi miraba a Geto, pero ambos escucharon y se dirigieron a las esquinas del lado opuesto del salón de clases. El resto de los niños volvieron a sus juegos y Geto se puso de pie, pensando cuáles deberían ser sus próximos pasos. Todavía no había tenido que disciplinar a los niños en esta escuela y estaba un poco perdido en cuanto a cuán severa o ligera sería cualquier tipo de acción disciplinaria para estos niños ricos, probablemente un poco mimados. Nada debería salir mal si salía, y le preguntaba a Iori qué debía hacer a continuación, por lo que Geto rápidamente miró a los niños que trabajaban y gritó: «Nanako, cuida la clase por mí mientras salgo», cuando la niña asintió. En respuesta, Geto salió de la habitación y caminó por el pasillo hacia la oficina del director Iori golpeando antes de entrar. Geto asomó la cabeza. «Hola. Iori». «Entra, entra, Geto», gritó Iori desde donde estaba trabajando con el papeleo en su escritorio. Así era ella, siempre aparentemente estresada. Incluso ahora, apenas le lanzó una mirada a Geto mientras revolvía los papeles frente a ella. «¿Le puedo ayudar en algo?» Un chico de mi clase empezó una pelea. Empujó a otro chico un par de veces. Los tengo en un tiempo muerto, pero como es la primera vez que sucede algo como esto, solo quería verificar las reglas que tiene la escuela al respecto. Iori finalmente levantó la vista, apoyando delicadamente su barbilla en su mano. «Una pelea». Normalmente cualquier tipo de comportamiento violento en los niños es reflejo de cierto estrés que tienen en su vida hogareña. En este caso, sugeriría comunicarse con los padres solo para informarles. Además de eso, no parece nada grave. Geto asintió. «Suena bien. Lamento molestarte», Iori. Ella desestimó esto y con eso Geto se fue y regresó a su salón de clases. «Megumi», Geto gritó mientras todos los niños salían del salón de clases y se marchaban para comenzar el día. «Salgamos juntos, ¿de acuerdo?» Megumi parecía que esto era lo último que quería, pero aceptó cortésmente, esperando junto a la puerta a que Geto lo alcanzara. Caminaron uno al lado del otro por el pasillo que se iba vaciando lentamente, en silencio. Geto miró esa cabeza oscura. «¿Tus padres vendrán a recogerte?» Una pausa, luego: «Sí, mi papá vendrá a recogerme. Luego vamos a tomar un refrigerio juntos, probablemente algo dulce porque a mi papá le gustan esas cosas». Luego, después de un momento, Megumi miró a Geto. «Mi papá está muy ocupado». Geto le sonrió al niño. «Estoy seguro de que está muy ocupado. De todos modos, es genial que puedan pasar tiempo juntos». La boca de Megumi se alzó ligeramente en una casi sonrisa ante eso. «Sí». Los dos caminaron en silencio después de eso hasta que llegaron a la entrada principal donde normalmente los padres venían a recoger a sus hijos. «A veces llega tarde», afirmó Megumi. «Está bien, esperaré contigo». Los dos se sentaron tranquilamente uno al lado del otro en un banco cercano. Después de esperar casi 10 minutos, Geto preguntó: «¿Quieres un caramelo?». Geto sabía que no debería darle ningún tipo de recompensa a un niño en problemas, pero no pudo evitarlo. Megumi se sentó a su lado con tanta paciencia y muy buen comportamiento. Megumi lo miró antes de preguntar cortésmente: «¿Puedo tener 2?». Geto asintió y le entregó 2, uno de los cuales comió inmediatamente y el otro simplemente lo sostuvo en su mano. Geto se estaba perdiendo en sus pensamientos, pensando en el plan de estudios de mañana, la próxima semana, el próximo trimestre, cuando Megumi de repente saltó de su asiento. «Papá».
La voz que respondió hizo que Geto girara su cuello hacia adelante y se levantara lentamente. Geto tuvo un solo pensamiento. ¿Ese es su papá? Lo sé, chico. Un hombre alto, larguirucho y de pelo blanco se acercaba. Lamento llegar tarde. Repréndeme. En el que se detuvo, finalmente procesando a quién estaba mirando. Hasta ese momento, Gojo había estado mirando su teléfono y enviando un último mensaje de texto antes de disfrutar de su tarde con su hijo, pero cuando levantó la vista, se quedó helado de pie frente a él, alto, ancho, con el pelo largo y suelto, estaba la misma persona que había estado evitando durante las últimas 2 semanas. Megumi corrió hasta llegar a las piernas de Gojo y Gojo inconscientemente extendió la mano y le revolvió el pelo. Mira lo que tengo. Megumi abrió la palma de su mano y le presentó el caramelo que Geto le había dado antes a su padre. Gojo miró hacia abajo y lo tomó, sonriendo. Antes de volver a centrar su atención en Geto, pensando qué decir. Su garganta se secó. Finalmente estaba reuniendo el coraje para decir hola, ¿cómo estás? O incluso ¿por qué estás aquí? Cuando Gojo percibió un suave aroma en el viento. Era humo, almizclero, que recordaba a fogatas encendidas. Podría haber sido el olor de cualquiera. Pero no fue así. Él sabía que no lo era. Satoru, ha pasado un tiempo. Geto sonrió.